Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hoy tendremos un tema muy especial. Mire qué precioso es entender muy bien los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Quiénes son los que tienen este entendimiento? Solamente aquellos a quien Dios les ha permitido recibir sabiduría de parte de Él. Por medio de su Espíritu Santo nosotros adquirimos sabiduría, adquirimos entendimiento, conocimiento espiritual para saber cómo estamos viviendo, para conocer lo bueno y lo malo también, saber diferenciar entre el bien y el mal. Nos dice Jeremías 33:3, es un texto que a muchos nos gusta, muy usado también, precioso texto. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos nosotros precisamente a Dios, cuando entendemos la importancia, miren, el ser humano tiene una necesidad urgente de Dios. Si no, su vida se seca, se apaga, se vive una vida sin propósitos divinos, una vida sin el valor o lo que de verdad importa. Y esta vida nos las dio Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él ya nos había escogido y que para que viviéramos conforme a sus propósitos, a sus planes. Y todos y cada uno de nosotros teniendo planes particulares, cuando nosotros llegamos a descubrir. Y yo me acuerdo mucho del apóstol Pablo. Saulo de Tarso se llamaba antes este hombre. Y andaba en un afán desmedido, persiguiendo a la iglesia de Cristo, a los cristianos precisamente. Él dice que los obligaba a blasfemar muchas veces, los obligaba a negar su fe, los perseguía por donde sea. Y él mismo lo dice, yo había creído que ese era mi deber, hacer muchos males a los santos, a los cristianos. Pero yendo por el camino sabemos que lo que pasó, se le apareció Jesucristo. Él quedó ciego y estuvo en Damasco 3 días sin comer y sin ver a nadie. Hasta que Jesús le habló por visión a un discípulo llamado Ananías y le dijo, ve a buscar a Saulo, pon tus manos sobre él para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Cuando llegó Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha mandado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice, al instante cayeron de sus ojos algo parecido a unas escamas y volvió a ver Saulo. Pero esta nueva vista, esta nueva visión, esta manera de ver cambió totalmente. Se dio cuenta de que su vida estaba de cabeza por completo. Se dio cuenta que él estaba haciendo todo lo contrario a su propósito, el propósito que Dios tenía para él en su vida. Y desde ese instante que se le cayeron esas escamas, cambió todo, dejó por completo toda su vida pasada. Él mismo dice después, yo me preparé mucho, estudié con José ben Gamaliel, era de la secta de los fariseos, era muy celoso, dice, de las tradiciones de todo lo que es el judaísmo, pero todo eso lo tengo ahora por basura, dijo Pablo, cuando cambió Dios la perspectiva. Así Dios quiere cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de vivir también. Quiere Dios quitar esas escamas de nuestros ojos
y de nuestra vista espiritual, de nuestra vida entera, y que comprendamos muy bien lo que es vivir, sepamos lo que es vivir realmente, sepamos lo que es la felicidad, la paz, el gozo, sepamos disfrutar un momento, un instante. Entonces, el entendimiento, hoy vamos a hablar de este entendimiento, de los planes y propósitos de Dios. Dice el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué precioso versículo. El Salmo 32, versículo 8. Yo te haré entender. Esto es lo que quiere Dios para nosotros. Yo me pongo a pensar, démonos cuenta, un Dios tan poderoso y sabio y que nos conoce perfectamente a todos, que conoce nuestra salida, todo el tiempo nos ve, y estar viendo cómo estamos desperdiciando nuestra vida muchas veces, o viviendo una vida que nunca es la que Dios quiso para nosotros, es una tristeza realmente ver a las personas destruyendo su vida, echando a perder su vida. Tenemos muy poco tiempo aquí en el mundo, en la tierra, como para desperdiciar nuestra vida, pero desafortunadamente así anda la mayoría de las personas, desperdiciando, viviendo perdidamente, lejos de todo plan de Dios, de todo propósito de nuestro Creador. Pero aquí nos dice Él, yo te haré entender. Cuando tú vengas a mí, déjame nada más. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas, porque eso están ocultas para nosotros, ocultas de nuestro entendimiento. Muchas veces son las cosas de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, y por eso hay infelicidad en la mayoría de las personas, por eso hay amargura, tristeza, frustración. Por eso llega el momento en todo hombre que se detiene a contemplar su vida y se da cuenta de que no hay nada que valga la pena, que se la ha vivido peleando. Ahí nos lo dice la palabra. Ustedes en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, andaban aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. En eso se nos iba la vida, en siendo cada vez más aborrecedores de Dios, viviendo nada más para la carne, las cosas carnales, llenando solamente nuestra carne. Entonces, es una tristeza cuando entendemos esto. Por eso es el entendimiento que Dios nos da de las cosas que son eternas, de las cosas que verdaderamente vale la pena. En eso es lo que debemos ocupar nuestra vida. En eso sí debemos de tener un afán en buscar. Entonces te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, nos dice el Señor. Porque si Él tiene un camino para que nosotros vivamos y caminemos, valga la redundancia, es lo mejor que nosotros podríamos esperar de Dios. Es verdaderamente nuestro Dios. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero Él sí. Y por eso es que Él dice, miren, si Dios, recuerden que Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los tuyos. No me vas a entender nunca, dice Dios. No vas a entender por qué yo hago las cosas, porque yo hago esto, porque hago lo otro. Solamente te estoy tratando de hacer entender. Siempre Dios quiere hacer entender al mundo. Siempre Dios quiere hacer entender. Por eso nos dejó su palabra. Por eso Jesucristo vino a enseñar
Jesús vino y él dijo, yo no hablo de mi cuenta, sino todo lo que vi de mi Padre, eso lo hablo. Y nos dice también Juan que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, el Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A eso vino Jesús, a darnos a conocer cuáles son nuestros planes, nuestros propósitos de nuestra vida. Entonces te haré entender, te enseñaré en qué debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, también dice el Señor. Es decir, también estaré al pendiente, al cuidado de tu vida. Cuando tú vengas a mí, tenemos que llegar a Él. Tarde o temprano estaremos un día frente a Él, esperando que sea mejor recibiendo la entrada a su reino, ¿verdad? Bueno, y dice el versículo 9 del Salmo 32. Algo llamó mucho mi atención estas palabras, porque dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que deben de ponerle freno, si no se acercan a ti, si no vienen. Les deben de poner el freno, eso, para que se paren, si no se siguen caminando. No se hacen sin entendimiento, dice. Entonces, así nuestro Dios nos dice a todos. Jesucristo les decía a sus discípulos, ¿aún siguen sin entender ustedes? ¿Aún no tienen fe todavía? Todo el tiempo. Por eso a veces se desesperaba nuestro Señor Jesucristo. Eso sí lo molestaba a veces, de que tanto habían visto. Vieron a Lázaro salir de la tumba y al rato estaban dudando, precisamente. Entonces vemos que así somos nosotros, sin entendimiento. Bueno, Eclesiastés 11:5 nos dice, mire qué versículo. A nosotros nos dice así la palabra, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Realmente ignoramos muchas cosas, hay mucho que ignoramos. Nadie sabe cuál es el camino del viento. Nadie sabe. Jesús dijo, tú oyes nada más su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y tampoco sabemos cómo Dios hace cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, es decir, en la criatura que está por nacer. Y así también ignoramos la obra de Dios. Y esto también es triste, porque nosotros debemos entender muy bien la obra de Dios. Y por lo menos entender nuestro propósito de vida también. Efesios 1:16 decía el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Y le pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Entonces, esta oración la hacía Pablo. Yo pido que sean llenos del espíritu de sabiduría. Tenemos nosotros al Espíritu Santo, y Él trae también un fruto espiritual, o un don llamado palabra de sabiduría también, o este espíritu de sabiduría que también es para nosotros, para todo aquel que quiere. Cuando viene el Espíritu Santo comenzamos a entender nuestra vida. Les decía yo, Pablo, él persiguiendo a los cristianos, matándolos, los arrastraba, dice, a las cárceles, los hacía blasfemar en las propias sinagogas de ellos, y así andaba Pablo, ¿no? Y hasta cuando Jesús le cambió la perspectiva, se le tuvo que aparecer.
Y le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, qué difícil es que estés queriendo pelear contra mí. Así le dijo Dios. Pobre de ti, qué miserable eres, porque estás tratando de pelear contra mí y también contigo mismo, contra tus propósitos, tus planes, por los cuales te creé. Una persona llega a ser verdaderamente plena cuando vive su vida conforme al propósito para el cual fue creado, lógicamente. Es como si compráramos un aparato, digamos un micrófono, y nunca lo usamos como micrófono, lo usamos para otras cosas. Pues, ¿de qué le sirvió? Le sirvieron haberle puesto la bobina, le sirvió haberle puesto todo lo que trae, su botón de encendido, todos los aparatos que trae ahí para amplificar la voz o el sonido. ¿De qué sirvió todo eso? De nada. Fue una vida sin sentido, un objeto sin sentido. Y así somos nosotros también muchas veces, cuando no cumplimos nuestros propósitos o los planes que Dios tiene para nosotros. Recuerde que Él dice que su palabra, que Él hizo buenas obras, nos ha puesto para buenas obras, las cuales Él ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y qué pasa si no cumplimos en andar en esas buenas obras? Pues no cumplimos nuestro propósito en la vida. Y vemos cómo va pasando el tiempo. Se está yendo ya el año, se está yendo la vida muchas veces. Va pasando el tiempo y los propósitos nunca se han logrado. Seguimos igual o peor muchas veces, claro. Bueno, entonces Pablo le pedía siempre a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Dios. Y dice el 18, lo importante, Efesios 1:18, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a lo que los ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Entonces, necesitamos por eso creer. Necesitamos por eso tener a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestra vida, y de esta manera hay entendimiento de cuál es nuestro propósito, qué hacemos aquí en el mundo, qué vida tenemos que llevar o vivir. Jesús les decía ahí en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hasta no conocer la verdad, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad realmente, hasta no conocer la verdad. Lógicamente que los judíos le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú nos dices que si conocemos la verdad seremos libres? ¿Libres de qué? Y Jesús les decía, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, ustedes aparentemente están libres, pero son esclavos del pecado. Y ahí ya está otro problema más grande todavía. Cuando hay esclavitud del pecado, porque el pecado nos va a llevar a la muerte. La paga del pecado es muerte, ya está estipulado para todos. Entonces, ¿cómo nos vamos a librar de la muerte si es una esclavitud la que tenemos en nuestra vida? Por eso él decía, conocerán la verdad. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, les decía Jesús. Así que la palabra de Dios es libertad para nosotros. Es una llave, es lo que nos va a quitar las escamas espirituales. Es lo que nos va a abrir nuestros sentidos espirituales también. Y bueno,
Así que el versículo 36 también de Juan 8 dice, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Si Jesús nos libera, seremos verdaderamente libres. Podremos entender, podremos ver también. Bueno, primera de Juan 5:20 también, hermoso versículo porque nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí nos lo dice, clarísimo. Entonces, lo mismo. ¿Qué pasa si no estamos en Cristo Jesús? Porque nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, todas esas cosas de esclavitud, de ceguera espiritual, de vida miserable, sin entender, sin pasarse la vida, bueno, toda esa vida se nos quita inmediatamente cuando venimos a Cristo. Cristo nos da libertad. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. Pero necesitamos venir a Cristo. Solamente Él. Él no dijo, no, esto, lo otro. No. Tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Cristo. Cristo precisamente es el medio que Dios nos ha dado para salvación, para nuestro propósito también nuevo de vida, el que debe de ser realmente, y para que tengamos vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, lo que Dios nos da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estamos en el verdadero. ¿Estamos realmente? ¿Realmente sí estás en el verdadero? Porque aquí nos dice que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si no es así, pues desafortunadamente te estás perdiendo de tu propósito y de la verdadera vida que deberías de vivir. Bueno, por eso es que nosotros entendemos cuando una vez que llega el entendimiento a nuestra vida, cuando una vez que es iluminado nuestra mente, nuestra vida, por la palabra de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, cuando viene Cristo en nuestro corazón, cuando le decimos en oración simplemente, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, toma el control de mi vida. Eso es tan importante, decirle a Jesús en oración, toma el control de mi vida. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Entonces Él verdaderamente señoreará nuestra vida y todo cambiará. Nos dice Romanos 12:9 para nosotros. El amor sea sin fingimiento. Solo una persona que no ha entendido todavía trata de fingir amor. Pero a nosotros nos dice el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adheriéndose a lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Bueno, a veces hasta como hermanos estamos peleando, porque no tenemos entendimiento. Cuando alguien ve por lo suyo propio, no tiene entendimiento. Nos damos cuenta de esto porque en verdad tiene que haber un verdadero amor. Que tenemos que hacer ahora las cosas con ese entendimiento de que el Señor nos da. Bueno, dice el versículo 16 también. Estoy en Romanos 12:16. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión.
Y también el 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y yo me daba cuenta, bueno, yo pensaba un poquito en esto precisamente, en llegar a ser imparcial, en llegar a amar a todos, algo que, bueno, es complicado y difícil, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios, con su Espíritu y entendiendo muy bien que Él nos está mandando. Eso sí nos los mandó Cristo, ¿eh? Yo nada más les mando que se amen ustedes los unos a los otros como yo los he amado. Y pudiera ser difícil, pero recuerden que nos dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Tremendo esto. Está hablando a la iglesia, de los mismos de la iglesia, dice. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, menciona ahí dentro de una lista muy grande, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y lo más triste, aborrecedores de lo bueno. Imagínense, no solamente hacer lo malo, bueno, de vez en cuando tratar de hacer bien las cosas, sino que ya de plano llegar a aborrecer lo bueno. Nos damos cuenta que solamente personas sin entendimiento, sin razón, sin luz en su ser que los haga entender, son aquellos que llegan a aborrecer las cosas buenas. Y incluso llegan a aborrecer a Dios muchos. Exactamente, así como suena. También no quieren nada con Dios y lo odian, lo aborrecen. Es porque ya está entenebrecido su entendimiento. Ya no pueden entender. Ya no hay manera de que entiendan. No hay nada más triste que una persona no entienda. Y Dios a todos nos da una oportunidad. Nos va a dar siempre una oportunidad para que le digamos: Señor, enséñame. Enséñame a entender verdaderamente tus caminos, tus propósitos. Pero vemos que sí hay gente que le dice a Dios: no quiero nada contigo. No. Bueno, Eclesiastés 3:10, recuerden que hubo un hombre muy sabio llamado Salomón. Dios se le apareció en sueños y le dijo: ¿qué quieres que te dé? Yo te lo daré. Y él dijo: yo quiero corazón entendido y sabio. Preciosa petición, más valiosa que cualquier otra cosa realmente. Quiero un corazón sabio y entendido, es decir, quiero entender muy bien qué hago, qué soy, entender qué es lo bueno y para aferrarme ahí, qué es lo malo para echarlo fuera de mi vida. Eclesiastés 3:10 fue precisamente Salomón quien escribió y dice, habla del hombre y dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Fíjense. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Escuchen, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando del alma nuestra. Sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Qué triste. Pero dice, pero él sí lo entendió, claro. Dice el versículo 12 también, Eclesiastés 3:12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es un don de Dios, es decir, una capacidad, un regalo de Dios que nos ha dado, pero también una capacidad en el hombre. Es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce bien de toda su labor. Esto es lo bueno para nosotros en nuestra vida aquí en el mundo. Y dice más adelante: he entendido que todo lo que Dios hace, así dice, será perpetuo.
he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman todos los hombres. Y qué preciosas y profundas palabras nosotros podemos ver, y ese entendimiento debemos de tener nosotros también. Porque también nos habla mucho Salomón de que lo peor que hay en este mundo es que los hombres se maten entre ellos, se lleven toda su vida trabajando para amontonar riquezas, y que llegue después alguien que ni de su familia sea y se malgaste todo eso, o nunca lo valore, el esfuerzo de toda una vida. No, es un regalo de Dios el poder disfrutar de lo que tenemos. En pocas palabras, esto nos está diciendo: saber y comprender, saber entender de que tenemos un tiempo limitado para disfrutar de nuestra familia, es algo tan precioso realmente, el saberlo, porque si no se nos va a ir la vida y no disfrutamos nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, y se acaba el tiempo y se van, o nos vamos también y se acabó. Entonces, esto es hermoso realmente. Bueno, lo peor de todo esto, dice Isaías 45:9, ay del que pleitea con su creador. Qué bárbaro, qué precioso versículo, pero nos lo dice claramente. Ay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que le da forma: ¿qué estás haciendo? Le podrá decir el barro al alfarero. O Romanos 9:20 también, que dice: antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Le dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? Un vaso, una obra de alfarero, le va a decir al alfarero: oye, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste diferente? Así somos a veces nosotros también, cuando no estamos de acuerdo con los propósitos de Dios o los planes de Dios o su palabra. Estamos nada más a lo loco, o estamos con falta de cordura si queremos cambiar las cosas. Debemos encontrar el deleite. No hay nada más bienaventurado, nos dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra de Dios medita de día y de noche. Que en la ley de Dios está su delicia, dice. O sea, el deleite a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a los preceptos, a los planes y propósitos de Dios. Ahí debemos encontrar un deleite nosotros. Porque si no, vamos a estar así. Dice el versículo 21 de Romanos 9 también: ¿acaso no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso de honra y uno para uso común? Claro que tiene toda la potestad. ¿Cómo le vamos a poder decir, si nosotros fuéramos vasos, cómo le vamos a decir al alfarero: ¿por qué no me hiciste una taza o un florero? Mira qué bonito florero. Si Él nos quiso hacer así. Así que es mejor entrar en los propósitos de Dios. Bueno, 1 Corintios 15:34 dice: velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Aquellos que están batallando con el pecado y que de repente se equivocan y de repente le andan fallando a Dios y otra vez dicen: perdóname, Señor, y siempre va a llegar uno llorando. Realmente,
Siempre que queramos hacer nuestra voluntad, vivir nuestra vida como a nosotros nos gusta, vamos a regresar llorando delante de Dios, a pedirle perdón otra vez y a que nos encamine, que ponga nuestros pies en sus caminos. No hay otra. Porque no habrá felicidad, no habrá gozo, no habrá paz ahí. Por el contrario, habrá tormentas y más tormentas. De igual manera, si no lo consultamos siempre a Dios para nuestros planes y propósitos, yo quiero hacer esto, yo quiero comprar esto, pero Señor, dime, muéstrame, abre tú las puertas y que yo me dé cuenta de que tú estás guiándome por acá. Eso es lo mejor, realmente. Bueno, 2 de Timoteo, 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado siempre, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así es como nosotros debemos presentarnos ante Dios, haciendo bien su obra, porque somos obreros. Nos dice la palabra que ya somos obreros de Cristo. Una vez que venimos a Él, tenemos que hacer su obra. Somos soldados de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que seguir adelante y en las cosas de Cristo, en el camino de Dios. Bueno, y dice, ya sabemos que nos dice ahí también en el 19, que el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, si yo voy a hacer y vivir de ahora de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, tengo que vivir en santidad para clamar a Dios, para pedirle algo a Dios por lo menos. También ahí nos habla de los vasos de barro. Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de barro, de madera. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Pero si alguno se limpia, será instrumento, será un vaso de honra, útil, santificado en las manos del Señor. Si nos limpiamos, si vivimos de acuerdo al camino, a los propósitos y planes de Dios, entonces podremos ser un instrumento de honra. ¿Ven cómo todavía podemos llegar a ser un florero? Claro que sí. Porque si nosotros nos limpiamos, eso es lo que sí debemos buscar nosotros, ese proceso de santificación. Bueno, 1 Corintios 2:9, para terminar, nos dice la palabra: más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lógicamente que una persona que nunca se acerca a Dios no podrá disfrutar de estas cosas. Son cosas que ojo no vio, ojo humano no puede ver, ni oído humano puede escuchar, ni ningún hombre puede sentir, sino hasta solamente son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, que nazca un amor por Dios. Todo comienza con llegar a acercarse a Él, y veremos con nuestros propios hijos, con nuestros propios ojos, cómo comienza un enamoramiento de Dios y de su camino. Entonces, dice, estas cosas son las que Dios ha preparado para los que la aman. Y dice el 10, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. Las cosas que los demás no pueden ver, ni escuchar, ni sentir con su corazón, son las cosas que Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún las profundidades de Dios. ¿Quién de los hombres conoce las profundidades del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Recuerde que todo nos los ha dado el Señor gratuitamente. La salvación, nuestro nuevo propósito de vida en Cristo, y todo lo que
ahora el Señor nos ha regalado. Es tantas promesas, tantas bendiciones. Nada más tenemos que extender nuestras manos y llegan a nosotros. Y podemos disfrutar de todo lo que tenemos a nuestro alrededor y estar felices, gozosos, contentos, no amargados. Es más, recuerden que la palabra dice: quítense de ustedes toda ira, gritería y amargura, Eso sí, nada. Son cosas que las personas las padecen porque no tienen entendimiento, porque se enfocan en los problemas que están ahí cerquita y no ven las cosas desde arriba, ya con el entendimiento que Dios nos da. Así que vamos a hacer una oración para que Dios nos dé a todos entendimiento espiritual. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y nos revela perfectamente, Señor, que tú tienes cosas muy grandes, ocultas, dificultosas, que no son entendibles para muchos, pero todo eso tú nos los has dado a través de tu Espíritu. Y por eso te damos gracias, bendito Señor. Sin embargo, si hay todavía alguna falta de entendimiento y de sabiduría en nosotros, te rogamos que nos quites toda ceguera espiritual, que nos quites de nosotros cualquier venda que tengamos puesta o escamas espirituales y podamos entender, podamos ver ahora tus bendiciones y no enfocarnos en los problemas, angustias, tribulaciones que estén pasando a nuestro alrededor. Que de verdad pasemos y disfrutemos el tiempo que tenemos aquí en este mundo, viviendo como a ti te agrada, Señor, ya que esto es el todo del hombre. Te damos gracias y danos ese espíritu de sabiduría. Por favor, te lo suplicamos. Y ese entendimiento para que sepamos, Señor, y disfrutemos de todo lo que tú nos das. Bendito eres, te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén. No lo olviden que si alguien tiene alguna duda o comentarios o todo lo que gusten externar, díganos ahí en el Facebook o por teléfono, no sé. Comuníquense con nosotros con toda confianza. Lo pueden hacer. Pues muchas bendiciones para todos y nos estaremos viendo pronto. Gracias, hasta luego.